¿Qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Ahora que seguimos con la unidad 1, pero estamos en la última sección que corresponde a cilindros y superficies cuadráticas. Una de las cosas que más importa en el cálculo de varias variables es identificar regiones en R3. Y en particular tenemos estos dos tipos de regiones en R3 muy bien caracterizadas por ecuaciones. El contenido de esta sección está dividido básicamente en dos partes. En la primera parte les hablaré de cilindros y en la segunda parte las superficies cuadráticas, en las cuales voy a irme un poquito atrás, que viene desde los polinomios cuadráticos en R3, un poco de geometría de los polinomios cuadráticos en R3 y luego las superficies cuadráticas, que es el tema. Aquí cabría la posibilidad de platicarles también de coordenadas cilíndricas y esféricas. Eso lo voy a dejar para otra ocasión. Pasemos a platicar un poquito de cilindros en R3. Aquí te muestro tres regiones en R3. Se puede decir que muy bien graficadas, muy bien hechas, muy bien planteadas. Y bueno, la pregunta es decir al menos tres características, ¿sí?, que cumplen las tres. ¿Qué se les ocurre? Bueno, si ustedes ven, una de ellas es que, por ejemplo, aquí está una curva y esa curva se repite para arriba y para abajo. Aquí en este caso tenemos una curva que viene por este lado y luego va por ahí atrás, sale por ahí atrás y se repite hacia atrás y hacia adelante, ¿no? De manera análoga, aquí tenemos otra curva que se repite hacia acá y hacia acá. Entonces ya vimos dos características fundamentales, ¿no? Que hay una curva que se repite, o base, se podría decir, que hay una línea, un eje o de generatriz por las cuales se replica. ¿Y alguna otra característica? Voy a dejarlos pensando. Te paso la definición de lo que corresponde o que definimos como un cilindro en R3. Es una superficie que consta de todas las rectas llamadas generatrices paralelas a una recta dada y que pasan por una curva plana dada. Veamos aquí qué quiere decir cada esta cosa. Estas de aquí son mis generatrices, todas estas verticales que escribimos aquí. Paralelas a una recta dada, dice aquí. Bueno, en este caso es el eje de las zetas. En este caso es el eje de las y's y en este caso también. Bueno, aquí tenemos muchas rectas paralelas. Aquí son las rectas paralelas, ¿sí?, a una recta dada, que es aquí el eje de las y's, y que pasan por una curva plana. En este caso es esta función x igual a seno de y. En este caso es igual a z igual a x cuadrada. Y en este caso es la ecuación de una circunferencia en el plano xz. Con esto tenemos la definición de un cilindro. Veamos estos ejemplos. El primer ejemplo, todas las curvas están sobre el eje de las zetas, ¿sí?, de todas las rectas, perdón. Y la curva dada es esta curva que está aquí aplastada sobre el plano XY. ¿Sí? En este segundo caso, tenemos que mi curva es esta, ¿sí?, aquí baja y sube. Noten que es una curva sobre el eje de las Y's y las Z's, ¿sí? Y las generatrices, o las rectas estas, están paralelo al eje de las X. Aquí se ve. Y por último, procurando no rayar tanto, aquí mi curva dada viene por este lado, o sea, está acostadita sobre el eje de las Y's y corresponde a la variable Z. Y las generatrices están dadas aquí, ¿sí?, paralelas al eje X. Bien, pues estas son las ecuaciones de cada una de estas superficies. Esta corresponde a una, esta corresponde a otra, y corresponde a otra. Te dejo que reflexiones un poquito y digas cuál con cuál.
Aunque, bueno, una pista muy exacta y rápida es que esta corresponde a esta, ¿no? Entonces, ya nada más te dejé dos. Estos son algunos tips o pasos para poder graficar un cilindro en R3 y luego consta de los siguientes pasos. Primero hay que identificar la ecuación en dos dimensiones. ¿Sí? A partir de ahí también identificamos cuál es la variable que no aparece en la ecuación. Esta es la variable libre. Una vez que tenemos esto, hay que graficar la ecuación en las dos dimensiones identificadas. Si es X y Y o Y y Z, etc. Cuarto paso es graficar esta ecuación varias veces en los valores de la variable libre. Y por último, hay que unir con líneas paralelas al eje o la variable libre. Una idea así muy basiquita, suponte que te doy la ecuación, no sé, X igual a Y. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el paso 1, tenemos que las variables son X y Y. Aquí la variable libre vendría siendo la variable Z. Entonces, aquí ahora hay que graficar esta en la variable libre, es el paso 3. Entonces, si yo pongo mis ejes, dice, pues mira, en el eje X y el eje Y, voy a graficar esa curva, y pues, como ya lo conoces, es esta recta, ¿no? Es una recta por acá. E hice el paso 3. Paso 4, hay que graficar esta misma varias veces en la variable libre. Ya, pues voy a dibujar otra recta aquí, otra más arriba, voy a poner aquí línea punteada, otra más abajo, ¿no? Y después vamos a unir con las líneas paralelas al eje de la variable libre, en este caso la Z, que son las generatrices, ¿no? Y bueno, escribí algo muy rápido y práctico, y aquí tienes tu cilindro. En este caso es igualito un plano. Te dejo este desafío. Simplemente sigue los pasos anteriores. Pasemos al siguiente tema, que se llama superficies cuadráticas. Voy a irme un poquito atrás, como lo comentaba. Vamos a hablar de un polinomio cuadrático en 1, 2 y 3 variables. Este es el polinomio cuadrático en una variable. Aquí tienes tu polinomio cuadrático en 2 variables. Nótese que están como todas las combinaciones de X con Y, ¿sí? Donde los exponentes vayan bajando de grado, ¿no? Y este sería tu polinomio cuadrático en 3 variables. Nótese que no hay como X cuadrada por Y o X cuadrada por Y cuadrada. O sea, como es cuadrático, a lo más la suma de los exponentes debe ser 2. Ese es 1 más 1, etcétera, ¿no? Bueno, ya que recordamos un poquito de esto, en la geometría de los polinomios, esta ecuación geométricamente representa pues solo un par de puntos, ¿no? Valores para lo que X y Y den solución. Este polinomio cuadrático, si te acuerdas del curso de geometría analítica, al variar las variables A, B, C, D, F, entonces obtienes circunferencias, parábolas, elipses, rectas o hipérbolas. ¿Cómo hacíamos esto? Pues lo que se hacía es hacer una pequeña transformación a alguna de estas curvas, ¿no? Ya se conocían. Y ya se graficaban. Haciendo trinomios cuadrados perfectos, usando variables de un lado al otro, constantes de un lado. Pues de manera análoga, cuando tenemos un polinomio en 3 variables, ¿sí? Resulta que siempre nos van a dar una de estas 6 opciones. O es un elipsoide, paraboloide, cono, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas o un paraboloide hiperbólico. Nada más tiene 6 opciones. No importa los valores de A, B, C, D, E, F y G. Siempre y cuando al menos uno de estos sea no 0. Porque si yo hago 0 a todos estos, entonces voy a tener o todos de acá, un plano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al menos una de las variables X, Y, de A, B o C, de los factores, perdón, debe ser no 0. Y resulta que estas son todas las ecuaciones que tienes, que puedes transformar una ecuación general como la anterior. Estos 6 posibles casos nada más.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú tienes una ecuación general, como la de hace rato, de un polinomio de grado 2 en 3 variables, la tienes que reducir a esta ecuación o a esta, 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 completando trinomios cuadrados perfectos, agrupando variables, separando constantes de un lado. Veamos unos ejemplos. Bueno, en este caso te estoy presentando aquí un paraboloide y aquí un paraboloide hiperbólico. Pero bueno, antes de pasar a los ejemplos, voy a platicarte lo que le llamamos traza de una curva, y resulta que no es otra cosa más que cortes sobre el eje de las zetas. Entonces la figura que me dé aquí la vamos a llamar traza, y es cuando mi fórmula la evalúa una constante, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si le hago un corte, vamos a ir como a esta altura del eje de las zetas, así, como con una super cuchilla, pues entonces me va a salir una curva aquí y otra curva acá, ¿no? O sea, una hipérbola. Esas son las trazas. Y bueno, aquí también te presento las gráficas de esta, ¿no? De esta superficie cuadrática y también la gráfica de superficie cuadrática. Aunque tú puedes decir, oye, pero ¿cómo voy a saber así nada más de ver que este es este paraboloide elíptico? Pues gracias a a la clasificación que está de 6 superficies cuadráticas, ¿no? Nada más, hay esas. Pasemos a otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, te estoy mostrando algo que parece como la ecuación de una elipse, pero nótese que está la variable z extra. Hasta aquí tú conoces como elipse, con el 1, ¿verdad? Con el 1 de acá, le agregamos esta parte extra y pues nos da este elipsoide. Aquí te muestro un cono de 2 mantos, que abre sobre el eje de las Y's. Ahora vemos un hiperboloide de una hoja y un hiperboloide de 2 hojas. Esta es su ecuación y esta es la ecuación del hiperboloide de 2 hojas. Vamos haciendo este desafío paso a paso. Entonces, mira, te doy 2 ecuaciones, A y B. Ahora vamos a ver que A es un cierto elipsoide. Este es un elipsoide. Y bueno, lo que hace uno es empieza a transformar. Aquí lo que hice es pasar el 4 al otro lado. Luego dividimos todo entre 4. ¿Sí? A la hora de dividir todo entre 4, pues se aparece la ecuación de un elipsoide, cuando aquí tengo denominador 1, aquí denominador 2 al cuadrado y aquí raíz de 2, ¿no? Ya, pues es un elipsoide. Y aquí está su grafiquita. La segunda ecuación, pues lo que hicimos de tener toda esta ecuación, vamos a cambiar de color, a esta, ¿sí? Es que junté las x, ¿sí? Y formé un trinomio cuadrado perfecto. Aquí lo tenemos, ¿sí? Pero un cuarto que le sumé al lado izquierdo de la igualdad, ahí también pasé el 10 del otro lado, como negativo, le sumé el 1/4 también, ¿no? Como aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, entonces es un binomio al cuadrado. Aquí queda... y luego dividimos todo, pues. Dividimos todo entre... Yo siento que aquí faltó un 6. Bueno, me falló algún cálculo aquí, yo creo. Siento que me faltó dividir todo entre 6. Aquí debe haber aparecido otro número. Y el último, esta es mi ecuación, ¿no? No, yo creo que lo dividí todo entre 39/4 en esta fase de aquí. Y bueno, ya a la hora de ver la ecuación, aquí hay un signo menos para uno de ellos. Y los otros dos están en positivo. Y con esto ya te sirve para identificar que es un hiperboloide de una hoja sobre el eje de las Y's. Bien, te dejo este desafío de esas 3 ecuaciones, que hay que modificarlas y transformarlas y encontrar cuál es su gráfica con un boceto. Cerramos esta sección dejándote que transcribas la tabla 1 de la página 837 y resuelve los problemas del 19 al 29. Parecen muchos, pero tienen que ver todo con respecto a la tabla. Finalmente, te recomiendo hacer un formulario de esta sección, que es en gran parte esa tabla, y que transcribas
los ejemplos del 1 al 8, del 8 al 34 y 38. Esto cerramos. Felicitaciones por tu dicción y de nuevo, acuérdate de escribir todas tus preguntas, dudas, observaciones y comentarios.